El presente trabajo desarrolla la norma E050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Está desarrollado para el curso de Cimentaciones de la Universidad Privada de Tacna, Escuela Profesional de Ingeniería Civil. El capítulo 1 sobre generalidades nos dice que el objetivo de esta norma es establecer los requisitos para la ejecución del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación. La presente norma técnica es aplicable para el estudio de mecánica de suelos para una cimentación y su ámbito de aplicación comprende todo el territorio nacional. Existen algunos casos donde es importante la obligatoriedad de esta norma y en algunos casos no es obligatorio. Veamos los casos donde es obligatorio esta norma, ¿no? Tenemos para edificaciones en general locales que alojen gran cantidad de personas, como pueden ser multifamiliares, hospitales, donde alojen gran cantidad de personas justamente, ¿no? Edificaciones de entre 1 y 3 pisos que ocupen en conjunto aproximadamente 500 metros cuadrados en planta. También tenemos para edificaciones de 4 pisos o más, que ya es obligatorio, estructuras industriales, edificaciones especiales, cualquier edificación que requiera el uso de pilotes también es obligatorio, edificaciones adyacentes a taludes. Todos esos casos vendría a ser esta norma obligatoria, ¿no? De una manera obligatoria, se tiene que desarrollar. Entonces, aparte tenemos que también el informe de mecánica de suelos debe ser firmado por un profesional que sea responsable, ¿no? Y los casos donde no es obligatorio esta norma podría ser en una cimentación conocida, ¿no? En áreas donde ya está conocido el tipo de cimentaciones, con áreas techadas en planta que sean menores a 500 metros cuadrados y alturas menores a 4 pisos, ¿no? No es obligatorio en absoluto. Estudios de mecánica de suelos, dice, son aquellos que cumplen con la norma establecida y que se han basado en el metrado de cargas estimando para la estructura y que cumplen los requisitos para el programa de investigación. El alcance del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Podemos ver algún alcance. Dice, es válida solamente para el área y tipo de obra indicada en el informe. Es muy importante, ¿no? Como podemos ver, los terrenos cambian definitivamente, pueden cambiar de un metro a otro, ¿no? No sabemos, por lo tanto, la validez es solamente para el área y tipo de obra indicada en el informe. Los resultados solo se aplicarán al terreno de edificaciones comprendidas en el mismo. Todo estudio de mecánica de suelos deberá ser firmado por un profesional responsable, como ya dijimos anteriormente, quien asume la responsabilidad del contenido del mismo, ¿no? Y la entidad encargada de otorgar la ejecución de las obras es la responsable del cumplimiento de la norma, ¿no? Que tiene que hacerse cumplir esta norma. Capítulo 2. En este capítulo vemos lo que son los estudios de mecánica de suelos específicamente, ¿no? Los estudios, datos deberán ser obtenidos por el profesional responsable. ¿Qué datos deberán ser obtenidos por el profesional que es responsable de este estudio de mecánica de suelos y de la norma, ¿no? Por ejemplo, el terreno a investigar tenemos el plano de ubicación, plano de accesos, el plano topográfico con sus curvas de nivel y la situación legal del terreno, ¿no? Vendría a ser la información que tiene que obtener el profesional responsable respecto al terreno. De la obra a cimentar, ¿qué datos podría ser obtenidos para lo que son los estudios? Las características generales acerca del uso que se le dará al terreno, ¿no? En el caso de las edificaciones especiales que transmitan cargas concentradas importantes, también tiene que investigarse y que presenten grandes luces, ¿no? También tendría que presentar ese tipo de información respecto de la obra a cimentar. Los movimientos de tierras ejecutados y los previstos en el proyecto también tienen que ser objetos de estudio, ¿no? Son datos que se tienen que obtener por el profesional responsable. Para la determinación del programa de investigación mínimo, las edificaciones serán calificadas según la siguiente tabla, ¿no? Como podemos ver, el tipo de clase de estructura podría ser aporticadas de acero, pórticos y muros de concreto, muros portantes, entre otros. También tenemos lo que es la distancia mayor entre apoyos para cada uno, respecto, ¿no? Menor a 12, menor a 10, menor a 12 y así sucesivamente, y el número de pisos, incluidos los sótanos, ¿no? Vemos la clasificación
vendría a ser el tipo de edificación y para lo que es la determinación del programa de investigación mínimo, ¿no? Algunos datos generales de la obra, evidentemente, el profesional responsable recibirá de quien solicita el ensayo de mecánica de suelos los datos disponibles del terreno, que vendría a ser, por ejemplo, usos anteriores del terreno, ¿no? ¿Qué fueron? ¿Fueron terrenos de cultivo, canteras, o qué tipo de usos anteriores pudo tener el terreno? eh, Construcciones antiguas o restos arqueológicos también son datos que deberán proporcionarle al profesional responsable de quien solicita el estudio, ¿no? Por ejemplo, sobre los datos colindantes, no podemos obtener el número de pisos, incluidos los sótanos de los terrenos colindantes, el tipo y estado de la estructura y, de ser posible, el tipo y nivel de cimentación. Cuando el profesional responsable lo considere necesario, deberá incluir cualquier otra información de carácter técnico relacionado con el estudio de mecánica de suelos, debiendo respaldarla con información pertinente. Es evidente, ¿no?, que eh, cada consideración de algún otro tipo de información, el profesional responsable tiene que respaldar con información, ¿no?, pertinente, que lo respalde, evidentemente. Las técnicas de investigación de campo, ¿no? Vemos que existen diferentes técnicas de investigación para el campo, como por ejemplo el método de penetración estándar STP, SPT, el método de clasificación de suelos con propósito de ingeniería, sistema unificado de clasificación SUX, la densidad in situ, eh, puede ser mediante el cono de arena o mediante algún otro método, como por ejemplo los métodos nucleares de profundidad superficial, el ensayo de penetración cuasi estático profunda en suelos, y, y vemos cuál vendría a ser su norma aplicable para cada uno de ellos, ¿no? También tenemos el método de ensayo normalizado para la capacidad portante del suelo, el método normalizado, el ensayo de veleta, el penetrómetro dinámico ligero, el DPL. También tenemos la perforación con barrena y entre otros. No podemos ver los diferentes, el cono super pesado, el tipo PEC, etcétera, ¿no?, según sus normas. Vemos en el cuadro y nos dice también que los ensayos de densidad de campo no podrán emplearse para medir la densidad relativa y presión admisible de un suelo. Entonces vemos que estas son todas las técnicas de investigación de campo que más adelante las vamos a nombrar, que también tendrán que estar puestas en el informe, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de las técnicas de investigación de campo? Podemos ver en el cuadro número 3, en los ensayos in situ, que vendría a ser el SPT, el CONOTEPEC, DPL, Veleta, entre otros. Tenemos la norma que le corresponde, la técnica de investigación, ¿no? Algunos son de perforación, cuáles son de auscultación, todo se podrá observar en el cuadro que nos dice aplicaciones y limitaciones de los ensayos, ¿no? Y ahora vemos lo que son los tipos de muestras. ¿Qué tipos de muestras se van a tomar en el campo, ¿no? ¿Qué tipos de muestras se tiene que considerar? Se consideran 4 tipos de muestras. Las muestras inalteradas en bloque, las muestras inalteradas en tubo de pared, las muestras alteradas en bolsa y bueno, y el otro que es el MAU, que vendría a ser una lata sellada, ¿no? La forma de obtener, el primero en bloque, muestras inalteradas en tubos de pared delgada, muestras alteradas en bolsa, puede ser una bolsa plástica o hermética también, y finalmente lo que vendría a ser en una lata sellada, que es el, ¿no? Estado de la muestra, el primero evidentemente es inalterada, el segundo y el tercero son alteradas, ¿no? Tenemos sus características. Las muestras inalteradas en bloque deben mantenerse inalteradas las propiedades físicas y mecánicas del suelo, justamente, ¿no?, para poder realizar los ensayos pertinentes, donde no se pueda perder la humedad y pueda ser una muestra representativa del terreno en ese sentido. Y las muestras alteradas deben mantener inalterada la granulometría, más no la humedad, ¿no?, del suelo en un estado natural al momento del ensayo. Entonces la muestra en lata sellada, que vendría a ser también una muestra alterada, debe mantener inalterado el contenido de agua, ¿no? Entonces, más no podría ser la densidad o alguna otra cosa, ¿no? Pero es alterada que específicamente para lo que es el contenido de agua o humedad. Bueno, también se realizan, eso vendría a ser los 4 tipos de muestras, ¿no?, que existen para lo que es para realizar los ensayos.
Ahora, se realizan también algunos ensayos de laboratorio. Entre los más resaltantes tenemos los ensayos de laboratorio como contenido de humedad, el análisis granulométrico, límite líquido y plástico, peso específico relativo de sólidos, clasificación unificada de suelos, densidad relativa, ensayo de compactación, el Proctor modificado, el triaxial puede ser consolidado o no ordenado, el límite de contracción, compresión no confinada, corte directo, contenido de cloruros solubles en el suelo y agua subterránea, ¿no? Eso vendrían a ser los ensayos de laboratorio. Ahora, el programa de investigación, vemos que existen 6, ¿no? Condiciones de frontera, número de puntos a investigar, profundidad para alcanzar cada punto, distribución de los puntos en la superficie, cuál va a ser la distribución, el número y tipo de muestras a extraer, ensayos a realizar in situ y en laboratorio. En las condiciones de frontera, tiene como objetivo la comprobación de las características del suelo, supuestamente iguales a las del terreno colindante ya edificado, ¿no? Vendrían a ser las condiciones de frontera. Respecto al número de puntos a investigar, cuando se conozca el emplazamiento exacto de la estructura, el número de puntos se determinará en función del área de la misma. Y cuando no se conozca el dicho emplazamiento, el número de puntos se determina en función del siguiente cuadro, ¿no? Del área total. Vemos que en el cuadro que existen edificaciones tipo A, B y C, ¿no? Respecto al número de puntos, 1 cada 225 metros para el tipo A, 1 cada 450 metros cuadrados para el tipo B y 1 cada 800 metros cuadrados para el tipo C, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la cantidad de puntos de investigación, ¿no? Ahora vemos lo que es la profundidad para alcanzar en cada punto. ¿Qué profundidad se debe alcanzar respecto de cada punto de investigación, ¿no? Para cimentaciones superficiales se determinan de la siguiente manera, ¿no? Para edificios sin sótano y para edificios con sótano. Para edificios sin sótano, que vendría a ser la mayor cantidad de casos, la profundidad del punto de investigación se determina como DF más Z, donde y el Z vendría a ser 1.5 veces el B, que es el ancho de la cimentación prevista de área mayor, ¿no? Y edificaciones con sótano vendría a ser el H más DF y Z, ¿no? Donde H vendría a ser la distancia vertical entre el nivel de piso terminado del sótano y la superficie del terreno natural, ¿no? Para cimentaciones profundas, ¿cómo se determinará la profundidad de los puntos de investigación? Bueno, se determina de la siguiente manera, ¿no? El H, que vendría a ser la distancia vertical entre el nivel de piso terminado, DF, que en una edificación sin sótano es la distancia vertical desde la superficie del terreno hasta el extremo de la cimentación profunda, ¿no? Y en edificio con sótano es la distancia vertical entre el nivel de piso terminado de sótano y el extremo de la cimentación profunda. El Z vendría a ser aproximadamente el 80% de los sondeos, es aproximadamente 6 metros, ¿no? Ahora, la distribución de los puntos de investigación sobre la superficie del terreno, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la distribución de los puntos de investigación? Justamente, por lo menos el 70% de los puntos tienen que caer dentro de la superficie que va a ocupar la edificación. El número y tipo de muestras a extraer, cuántos tipos de muestras y qué cantidad se van a extraer, ¿no? De muestras. Bueno, cuando el plano de apoyo de la cimentación prevista no sea roca, se tomará en cada sondaje una por estrato, o al menos en una cada 2 metros de profundidad hasta el plano de apoyo de la cimentación. Ahora, respecto del informe de mecánica de suelos, ¿no? ¿Cómo se desarrollará el informe de mecánica de suelos? Bueno, empezamos siempre con lo que es la memoria descriptiva, seguido de los planos y perfiles y finalmente los resultados de los ensayos in situ y del laboratorio descritos anteriormente. Dentro de la memoria descriptiva tiene que ir lo que es resúmenes de condiciones de cimentación, información previa, exploración del campo, ensayos de laboratorio, perfiles del suelo, nivel de napa freática, si es que la tuviera, análisis de la cimentación y efectos del sismo, ¿no?
Para lo que es el punto número 2, planos y perfiles del suelo, se tiene que considerar plano de ubicación del programa de exploración y los perfiles estratigráficos de cada punto investigado, ¿no? Que se han determinado también anteriormente. Los resultados de los ensayos finalmente se tienen que colocar de los ensayos in situ y de laboratorio que habíamos descrito anteriormente, ¿no? Como son el contenido de humedad, análisis granulométrico, límite líquido, peso específico, clasificaciones, densidades relativas y continuando con todo lo que son los ensayos de laboratorio. También se tiene que considerar, según el cuadro, como podemos observar, lo que vendría a ser la simbología de los suelos, ¿no? Para lo que es la clasificación. Tenemos ahí también, dentro del reglamento. Seguidamente trataremos el capítulo 3, que vendría a ser análisis de las condiciones de cimentación. Para el análisis de las condiciones de cimentación se tienen que estudiar las cargas a utilizar, ¿no? Se deberán considerar lo siguiente: para cálculo del factor de seguridad se utilizan las cargas de servicio para el diseño estructural de las columnas del nivel más bajo de la cimentación. Eso vendría a ser para lo que es el cálculo del factor de seguridad, ¿no? Para el cálculo de los asentamientos de cimentaciones apoyadas sobre suelos granulares, se deberán considerar la máxima carga vertical que actúe. Para el cálculo de asentamientos en suelos cohesivos, se considerará la carga muerta más el 50% de la carga viva. Eso vendría a ser respecto de las cargas, ¿no? Ahora, respecto de los asentamientos tolerables, el asentamiento diferencial no debe ocasionar una distorsión angular mayor del indicado en la tabla 8, como podemos ver en la tabla número 8, y en el caso de suelos granulares, como puede ser las arenas, el asentamiento diferencial se puede estimar como un 75% del asentamiento total, ¿no? En caso de tanques elevados y similares o estructuras especiales de asentamiento tolerable, no deberá superar el requerido para la correcta operación de la estructura. Condiciones de cimentación, ¿no? Seguidamente, el factor de seguridad frente a una falla por corte para cargas estáticas será aproximadamente 3, será de 3. Para solicitaciones máximas de sismo o de viento, la que sea más desfavorable se considerará y se tomará de 2.5, ¿no? ¿Qué otra condición podemos ver sobre el análisis de cimentaciones? La presión admisible, dice, ¿no? La profundidad de cimentación, dimensión de los elementos de cimentación, características físico-mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la cimentación, ubicación del nivel freático, probable modificación de las características físico-mecánicas de los suelos como consecuencia de los contenidos de humedad, ¿no? Y el asentamiento tolerable de la estructura. Podemos ver el análisis de la calidad del terreno, determina las condiciones de la cimentación, ¿no? Es obvio, evidentemente. Seguidamente el capítulo 4 de cimentaciones superficiales. Las cimentaciones superficiales, según la norma, es 050. Nos dice qué son las cimentaciones superficiales, ¿no? ¿Quiénes son? Las zapatas aisladas, conectadas y combinadas. También son cimentaciones superficiales las cimentaciones continuas, como pueden ser los cimientos corridos, también las plateas de cimentación. ¿Qué profundidad de cimentación se debe considerar en las cimentaciones superficiales? Bueno, ¿qué es la profundidad de cimentación? Dice, es la distancia de la superficie del terreno a la base de la cimentación. La profundidad mínima de cimentación será de 80 centímetros en el caso de que la edificación se construya con muros portantes de albañilería y la cimentación sea realizada mediante una losa de concreto armada en dos sentidos. Se colocará un anillo perimetral de concreto armado con una profundidad mínima de 40 centímetros, ¿no? Eso es es el segundo caso. Bueno, no debe cimentarse sobre relleno o desmonte o relleno sanitario, es evidente. Y para tal caso deberán ser removidos en su totalidad antes de construir la edificación y continuar con el proyecto, ¿no? Ahora, ¿cómo se consideran las cimentaciones sobre rellenos? Bueno, los suelos seleccionados
con los que se construyen los rellenos controlados se deberán compactar de la siguiente manera, ¿no? Vendría a ser en el caso de que hagamos una cimentación sobre relleno. Cuando el 30% o menos del material es retenido en la malla 3/4 pulgada, si tiene más del 12% de finos, deberá compactarse a una densidad mayor o igual del 90% de la densidad máxima seca del ensayo de compactación, el Proctor modificado. Si tiene menos del 12% de finos, deberá compactarse en una densidad no menor al 95% de la máxima densidad seca, igual de compactación del Proctor modificado. Ahora, cuando más del 30% del material es retenido en la malla de 3/4 de pulgada, entonces, si por el porcentaje de finos es menor o igual al 15%, deberá compactarse también a una densidad relativa no menor al 70%. Y finalmente, no es recomendable la utilización de materiales con más del 15% de finos, salvo que se sustenten los métodos de compactación y control. Eso vendría a ser lo que es cimentación con relleno, ¿no? Vemos todas las pautas que se dan. También tenemos respecto de las cimentaciones superficiales, las cargas excéntricas, ¿no? La carga equivalente de reducción de área en cimentaciones circulares y rectangulares, ¿no? En capítulo 4, cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas son cimentaciones profundas, por ejemplo, los pilotes, los micropilotes, los pilotes de área de densificación, los pilares y los cajones de cimentación, o las cajas de cimentación. Como vemos en el gráfico, observamos una caja de cimentación para cimentaciones profundas, evidentemente. Algunos puntos que hacen importante la utilización de cimentaciones profundas, ¿no? ¿Qué puntos ven ese? Cuando los estratos son altamente compresibles, cuando son sometidos a fuerzas horizontales, cuando existen suelos expansivos, las cimentaciones de estructuras están sometidas a fuerzas de levantamiento. En esos casos, las cimentaciones profundas son el punto a elegir, ¿no? Veamos cimentaciones con pilotes, ¿no? Los pilotes se dividen en dos categorías principales. Si los registros de las perforaciones encuentran la presencia de roca a una profundidad razonable, entonces nos dice que los pilotes se extienden hasta la superficie de la roca, ¿no? Y en el caso de que en vez de roca se encuentre un estrato de suelo bastante compacto y resistente a una profundidad razonable, los pilotes se prolongan unos cuantos metros sobre este estrato duro, ¿no? Entonces vendría a ser los dos tipos de pilotes, y según eso podemos ver que la carga última del pilote vendría a ser igual a la capacidad última tomada por la punta del pilote, ¿no? En el primer caso, más vendría a ser la capacidad última tomada por la fricción superficial desarrollada en los lados del pilote. Y bueno, y cuando no se tiene una roca o material resistente, como los casos anteriores, a una profundidad razonable, los pilotes se hincan a profundidades específicas, ¿no? Se supone que tienen que ser mucho mayores. Estos se denominan pilotes de fricción, porque la mayor parte de la resistencia deriva de la fricción superficial, ya que no se encuentra ni roca ni un material duro o resistente, ¿no? Y tenemos ahí también las mismas fórmulas, que la carga última del pilote vendría a ser igual a la capacidad última tomada por la punta del pilote, más la capacidad tomada por la fricción superficial desarrollada por los lados del pilote, ¿no? Algunas consideraciones en el cálculo de la capacidad de carga. Bueno, no se deben considerar los estratos licuables, ¿no? Es evidente, porque presentan mucha inestabilidad. Tampoco suelos orgánicos ni turbas. Para cimentaciones por pilares se debe considerar la capacidad de carga, el factor de seguridad, acampanamiento en la base del pilar, aflojamiento de suelos circundantes y asentamientos. Y vemos ahí, ¿no?, las cimentaciones con pilotes, algunos ejemplos. Algunos problemas especiales en el capítulo 6, como pueden ser suelos colapsables. Bueno, son suelos, ¿qué son suelos colapsables? ¿No? Son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de las siguientes acciones: el ser sometido a un incremento de carga, o al humedecerse o saturarse, ¿no? Son suelos colapsables. Entonces,
El primer tipo de suelo colapsable podemos verlo por el ataque químico por suelos y aguas subterráneas. Cuando las aguas subterráneas son más agresivas que los suelos del estado seco, el humedecimiento y un suelo filtrado, bueno, presentan fugas, puede ser perjudiciales activando las sales solubles, ¿no? La disolución de tales sales. ¿Qué tipos de ataque químico por suelos y aguas subterráneas podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar los ataques tipo ácidos, los ataques por sulfatos, los ataques por cloruros, entre otros, ¿no? Que vendrían a ser los ataques químicos de aguas subterráneas. Bueno, algún otro tipo de suelo colapsable se presentan por suelos expansivos. ¿Y qué son los suelos expansivos? Bueno, son suelos cohesivos con bajo grado de saturación que aumentan de volumen al humedecerse o saturarse. O sea, son suelos que casi no han estado, han sido suelos cohesivos como las arcillas que, que no han tenido un grado de saturación y han sido estables, ¿no? Y bueno, se pueden construir casas y demás, pero cuando por algunos casos no inesperados de un momento a otro se pueden humedecer o saturar, entonces ahí viene la inestabilidad y empieza a colapsar. Bueno, y finalmente la licuación de los suelos, que se presenta en las arenas con un nivel freático superficial casi, y algunos suelos cohesivos. Bueno, los sismos originan finalmente la licuación de suelos, ¿no? El cual consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte del suelo. Y vemos algunos casos como en los gráficos que son verdaderamente muy dañinos para las edificaciones ya sin posibilidades de reparación, ¿no? Simplemente tenía que cambiarse absolutamente todo.